Hola, soy Titi. Y yo, Matías. Y juntos hacemos Espacio Podcast. Un lugar donde podrás encontrar información importante, extra folleto y que te va a ayudar un montón en tu repaso de escuela sabática el sábado con tus amigos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Espacio Podcast. Bien, qué felicidad. Por fin ha llegado el momento tan esperado por mí y por la Titi de poder grabar o poder compartir con ustedes. Quizá algún día vamos a llegar a hacerlo online, ¿eh? No sé, esta tecnología ha avanzado tanto, pero estamos muy contentos y agradecidos por cómo comparten, ¿eh? Se formó hasta un debate ahí en YouTube de la conversión de Tom Hanks. Bueno. Ahí si quieren pueden ir a verlo y comentar, todo muy entretenido. y el milagro de John Coffey. Estábamos contentos porque estábamos ahí conversando con nuestro invitado de las proporciones que ha tenido el Espacio Podcast y estamos muy contentos. Hoy día la persona invitada viene de otro país, de otro continente, aunque es el mismo, pero es de otro continente. Y igual que Hidai, ¿no? Que nos estuvo acompañando 2 semanas pasadas. Y el próximo invitado después de él también es de otro lugar del mundo. O sea, estamos llegando a lugares que ni nos imaginábamos, ¿ya? Así que no se extrañen si algún día invitamos a Paul Washer. Vamos a presentar a nuestro invitado, al pastor David Casiano. Bienvenido, pastor. Un aplauso, Titi. Aquí tenemos público, a ver, público. Claro, Pastor David Casiano, JA de la Unión de la Asociación Occidental de Guatemala, la Eso. Asociación Occidental de Guatemala, la parte fría que colinda con Chiapas, México. Estamos por acá en la parte fría de Guatemala y es para mí un privilegio estar con este ambiente juvenil que amamos con todo nuestro corazón. Gracias por la invitación. Más que bienvenido, Gracias pastor. a usted, pastor. Gracias, Titi, muchas gracias. Un privilegio estar acá y contento de comentar y pues seguir acá el rollo con ustedes. Bueno, ahí con el pastor nos conectamos porque como Espacio Podcast ha llegado a Norteamérica, ustedes ya lo vieron con Hidai, ahora con el pastor David Casiano un poquito más acá de México. Hace poquito nos invitaron a participar en un congreso de universitarios allá. Así es. Aprovechamos y le hicimos la invitación al pastor para que sepan que van a venir invitados también de esta proporción, ¿ya? Internacionales, evangelistas internacionales. Excelente. Bueno, y también hacer el alcance que con la familia del pastor vive en Chile y viven muy cerquita a nosotros. Son mis vecinos. Allá donde vive la tienda. Y son muy amigos, una gente muy linda. Si escuchan el Espacio Podcast, un saludo al pastor Casiano, a sus hijos, a su esposita, muy linda familia. Bien, ¿y tú, Titi, cómo estás? Yo estoy muy bien, muchas gracias por preguntar. Te extraño, Titi, te Yo extraño. igual te echo de menos. Vamos a partir. ¿Le parece, Titi, que empecemos? Si hay avisos, los saludos. La Titi se va a leer ahí el debate. A ver, cuéntanos, Titi, ¿cómo nos fue en las redes sociales esta semana? Bueno, con respecto a algún evento, creo que no hay ningún evento próximo. Y si hay algún evento próximo, los invito a estar constantemente viendo la página de Ministerio Joven Chile o Jóvenes Adventistas Oficial, que ahí se publica siempre todo. Y lo otro que me da risa el Mati son los comentarios que tenemos en YouTube. Ya los voy a leer. Primero tenemos un comentario de Chapallita98. Dice: muy buen espacio podcast, poco lo veo, me gustó el podcast, saludo a Matías y a Titi, bendiciones. Bendiciones también para ti, amigo o amiga. Saludos. Chapallita. Chapallita. Ve ese nombre interesante. Chapallita. Chapallita 98. 98 ya. Catherine Narváez nos dijo: feliz sábado, chicos, saludos desde Quilpué. Mira, nos mandan saludos. Saludos también para ustedes. Aquí de Chile. Saludos aquí el pues. Tenemos otro comentario de Samuel Flores Alberto. Dice: saludos Titi y Mati Bascuñán, jaja, Dios los siga usando. El campeón Samu Famu. Fe en Acción también nos comentó: como muchas veces, también los amamos. Amigo, fiel ahí, Sí. Fe en Acción. Gracias, chicos, por compartir este resumen muy bueno. Que nuestra respuesta ante el pacto que Dios nos ofrece sea viviendo siempre según el Espíritu. Amén.
nos da bendiciones. También bendiciones para ustedes, amigos. Y tenemos el último comentario, que fue este debate teológico que dice el Mati, de Darío Cid Martínez. Dice: Tom Hanks se convirtió al cristianismo cuando John Coffey curó su infección urinaria. Matías, si quieres contarnos más sobre esto, porque hay una respuesta tuya. Ya, voy a explicar ese debate, ¿ya? Un pequeño debate, 2 comentarios. Pero el universo, Tom Hanks tiene miles de películas. Y siempre Tom Hanks en sus películas es un personaje céntrico de la película, ¿cierto? Que todo ocurre alrededor de él y él siempre se convierte en algo fabuloso en la historia, como Forrest Gump, como El Náufrago, como La Terminal, como Sully. Todas las películas que tiene Tom Hanks son muy similares. Y distinta historia, pero el mismo formato. Y él hace referencia a una película que se llama La Milla Verde o Milagros Inesperados. Y John Coffey es una persona que hace milagros en la película. Entonces, él dice eso, ¿no? Que cuando John Coffey le hace el milagro de curar la infección urinaria al pobre Tom Hanks en esa película, ahí él se convierte a cristiano. Pero yo le dije que él siempre fue cristiano en esa película. Se supone que eran todos como creyentes de la iglesia. Es solo que ahí, en esa escena, él tuvo su real conversión. Entonces tiene mucho sentido lo que dice el amigo. Y eso fue todo lo que dije. Ahí lo expliqué. Ese fue el debate teológico. Muchas gracias, Mati. Y ya no tengo más comentarios. Muchas gracias por sus saluditos, por su feliz sábado, sus bendiciones. Todo se agradece. Y también se los devolvemos con mucho amor. Recordarles que todos nuestros materiales están en Spotify. Pueden encontrar como Espacio Podcast. También pueden encontrar en nuestra página de Ministerio Joven Chile todo el material de Inverse, de Espacio Podcast, de los lettering, también como nuestros quiz semanales y mucha información más, así como en el código QR en el mismo folleto Escuela Sabática que los va a llevar a la página de la División Sudamericana, donde están todos estos resúmenes que también hacen los chicos de la División Sudamericana, también como el pastor de la División Sudamericana llamado Carlos Campitelli, y también pueden encontrarla en las páginas de Instagram y Facebook de la División Sudamericana, todos nuestros materiales. Ahora viene la sección Inicia. Bueno, la lección de esta semana se llama Los dos pactos y vamos a estudiar el texto de Gálatas 4 del 21 hasta el capítulo 5, versículo 1, ¿ya? Esto es un texto bastante largo y ¿por qué vamos a estudiar esto? Bueno, nosotros vamos a examinar hay que ver esto con oración y estudio, bueno, porque si no va a ser muy complejo para usted. Vamos a estudiar 6 pasajes importantísimos del Nuevo Testamento en relación con el Antiguo Pacto y el Nuevo, ¿ya? Entonces, vamos a iniciar este estudio de todos esos textos con el primer texto, que hoy día es Gálatas 4, ¿ya? Y hasta como el 5 con versículo 1, digo. Entonces, vamos a tratar de entender las descripciones y cómo estos pactos se relacionan con nuestra vida, porque tenemos que ver lo práctico en esto. Tenemos que hacer un cambio en nuestra vida de alguna manera con todo lo que hemos aprendido. Y esto es lo que queremos hacer con los textos que ahora tenemos o con los que vamos a estudiar. La idea es que no quede ningún punto dando vuelta. Queremos que todo quede bien explicadito, que todos sepamos bien sobre estos pactos y cuál es nuestro rol en esto, ¿ok? Entonces vamos a hablar de los pactos históricos antiguos, los nuevos, los pactos experienciales, también el antiguo, el nuevo, en qué se basan y todo como ya hemos estudiado hasta ahora sobre los pactos. Así que espero que este estudio sea de bendición para ustedes. Vamos a dar comienzo con esto y le doy el pase al Mati con los datos. Bien, Titi, te agradezco tu pase. Vamos a hacer los datos de alto impacto. Que estoy confundido, no sé si esto lo hice en otro podcast, lo hice en algún video por ahí, pero hoy día vamos a hablar sobre los beneficios de haber aceptado el protestantismo, o en los países que se aceptó, o finalmente al haber aceptado el protestantismo. Ustedes saben que el protestantismo fue un mensaje
o el mensaje de la Reforma Protestante fue un mensaje diferente al que siempre se predicó, que era Dios, un Dios como un Dios tirano, ¿cierto? Que si la persona no se aceptaba este evangelio cristiano se iba al infierno, o si no era martirizado o era torturado, ¿cierto? Después de esto llega este movimiento de reforma en Europa, donde parte, y al aceptar este movimiento de reforma pasan un montón de cosas. Entonces hago referencia a esto porque al aceptar esto del nuevo pacto, o entender de que el antiguo era un tutor diferente al nuevo, que a todo esto me sirvió mucho ese término, hace que todas las cosas sean mejores, ¿ya? Por ejemplo, beneficios que tuvo el aceptar el protestantismo, el más conocido es el aumento de lectura. Nosotros hoy día todos tenemos nuestras Biblias, supongo los que escuchan Espacio Podcast, si no las tienen en su, claro, o si no las tienen en su aplicación. Y la Biblia antes era, digamos, un elemento exclusivo de la iglesia, ¿ya? Era como el Netflix, era exclusivo de millonarios. Y los que tenían amigos suscritos podían ver Netflix. En los que tenían amigos o iban a la iglesia podían saber de la Biblia, tal cual. Entonces, como nosotros no todos somos millonarios, nuestros amigos nos pasan sus claves. En ese tiempo, leer la Biblia era un lujo, ¿no? Era parte de la iglesia. Pero la Reforma Protestante desde Wycliffe, a mí me gusta, o Wycliffe, como le quieran llamar, a mí me encanta Wycliffe. Su dedicación era traducir la Biblia al idioma entendible, o de la persona, ¿no? Vernáculo le dicen algunos, porque es lo que gira en torno del culto de la iglesia. Pero haberla traducido la Biblia hizo que el entendimiento, o sea, la gente empezara a estudiar para aprender Biblia. Entonces sirvió mucho en la traducción. Entonces el acceso a la literatura y, digamos, este movimiento intelectual, ¿no? Que sigue después de la Reforma, ya que todos podían leer la Biblia y muchos podían volverse entendidos. Lo que se traduce, como dice por ahí, a la intelectualidad del siglo XVII al siglo XIX. También otra cosa muy importante que quizás no muchos se han percatado es que con el protestantismo surge, bueno, gracias a la imprenta y todo lo que sucede con el evangelismo se vuelve algo global, o sea, hay un movimiento de globalización. Ya, siento que antes lo que pasaba, el mensaje que las personas como se comunicaban vía solo correo por caballo, era muy difícil que llegara de un lugar a otro. Entonces esto de la imprenta y el no tener que dilatar o demorarse al escribir hace que las personas, o el evangelio se globalice, o sea, todas las personas empiezan a escuchar el evangelio, saber lo que es el evangelio gracias a la Reforma Protestante. Hay incluso un mito, me recuerdo haber leído sobre el mito de que las 95 tesis de la justificación por la fe se demoraron menos de un mes en estar en toda Europa. Wow. Globalización, sí, hay un indicio de globalización. Otra cosa, quizás que no todos debaten o dicen, es algo que conocemos como el cuestionamiento a la autoridad, ¿ya? En la Iglesia Católica existen ciertos dogmas que se llaman, por ejemplo, el ex cátedra o la sucesión apostólica. La sucesión apostólica significa que el Papa que existe hoy día es el sucesor de Pedro. O sea, el Papa que hoy día tiene relación directa con Pedro, con el apóstol. Jesús, según ellos, en Mateo 16, dejó a Pedro encargado de la iglesia. Después que Pedro muere, empiezan a venir los papas, ¿no? Y se supone que el Papa hoy día tiene como la calidad de Pedro para la iglesia. Pero la Reforma Protestante cuestiona esta autoridad. Y ahí, bueno, yo hago harto análisis. Los que ya me han seguido en mis redes o han visto el trabajo que he hecho, me encanta la Reforma Protestante y ahí leo algunas tesis que son muy entretenidas, como cuestionan la autoridad de Lutero de forma bien crítica y bien sarcástica. También existe algo muy, muy moderno en la Reforma Protestante, y es que es la diversidad, ¿cierto? Podría existir quizá una diversidad teológica en su tiempo, digamos, en el mundo, pero al abrírselo a cualquier persona, o sea, desde el granjero hasta el músico, hasta el que hace y no hace teología, hay una diversidad de pensamiento, así como una diversidad de ideas y una diversidad de personas. Y lo que sucede hoy día, ¿no? Que se vuelven muchas denominaciones porque hay muchos tipos de pensamiento, muchos tipos de conclusiones y existen un montón de denominaciones. Para finalizar con este último beneficio de la aceptación de esta nueva idea que tiene que ver con el Evangelio, con la libertad y la gracia, que tiene que ver con la lección de hoy, es la libertad. O sea, la libertad de pensamiento.
pensar diferente para cualquiera era un riesgo. Ya ustedes lo conocen con Copérnico, Kepler, Galileo Galilei, ¿no? Que Galileo tuvo que retractarse de sus ideas, escribir su libro y cuando estaba a punto de morir publicarlo, porque si no lo hubieran quemado en la guerra, lo que pasó con Giordano Bruno, ¿cierto? Entonces, la libertad de pensamiento, nosotros le debemos mucho a la herencia de la libertad de pensamiento a este lindo evangelio de la Reforma Protestante o este mensaje de la justificación por la fe. Entonces, es lo mismo aceptar este nuevo pacto, es lo mismo entender este mensaje que es el Evangelio eterno, pero tiene un énfasis nuevo, que es lo que vamos a estar hablando en estas lecciones. Vamos a estudiarlo ahora con ustedes. Ahora vamos a la sección Escribe. Bueno, ahora vamos a continuar hablando de el versículo clave que estaba esta semana, que ya dije antiguamente que era en Gálatas 4:21 al 5:1. Entonces, ahora me gustaría, yo siento que el pastor ha estado muy callado, así que por favor, pastor, deleítenos con su comentario. Ok, permíteme. Bueno. Ya, bueno, habló mucho, le agradecemos por haber participado. Matías, te voy a No, mutear. Dale nada, pastor, dale nada. Ok, bueno, vamos entonces a Gálatas capítulo 4 y versículo número 21. Ok, permítanme, acá se nos perdió Gálatas. Ok, bueno, vamos, Gálatas 4 y versículo 21. Y luego en la nueva traducción viviente. Y de paso, queridos jóvenes, les recomiendo esa traducción. Usa un lenguaje muy actual, interesante, dinámico, tal y como nos gusta a los jóvenes hablar. Entonces, Gálatas 4, 21 nos dice de la siguiente manera. Y dice así: díganme ustedes, los que quieren vivir bajo la ley, ¿saben lo que en realidad dice la ley? Las escrituras dicen que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la mujer esclava y el otro de su esposa, quien había nacido libre. Versículo 23 nos dice: el nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios. Pero el nacimiento del hijo de la libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa. Versículo 24, Gálatas 4:24. Esas 2 mujeres son una ilustración de los 2 pactos de Dios. La primer mujer, Agar, representa al monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos. Y ahora Jerusalén es igual que el monte Sinaí en Arabia, porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley. Pero la otra mujer, Sara, representa la Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre y es nuestra madre. Como dijo Isaías: alégrate, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz. Ponte a gritar de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto. Y sigue diciendo: pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la mujer que vive con su esposo. Ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa igual que Isaac, pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley, tal como Ismael, el hijo que nació del esfuerzo humano. Persiguió a Isaac, el hijo que nació por el poder del Espíritu. Pero ¿qué dicen las escrituras al respecto? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la mujer esclava no compartirá la herencia del hijo de la mujer libre. Así que, amados hermanos, no somos hijos de la mujer esclava, somos hijos de la mujer libre. Es interesante, mi amigo Matías, Titi, ver cómo la palabra de Dios usa ejemplos. Es interesante ver cómo la palabra de Dios usa un lenguaje que podamos nosotros comprender. Una madre representando
a ese pueblo que vivía bajo la ley, bajo estrictas medidas religiosas, estrictas prácticas que se tenían en estos tiempos, y cómo era que el fondo, el origen de esta apariencia de piedad, podríamos llamarle, de este deseo de poder hacer algo atractivo para la deidad. ¿Cómo es que esto nos aclara acá Gálatas capítulo 4, el 21 en adelante? ¿Cómo es que lo que no viene de Dios concluye, termina? Sin embargo, lo que procede del Espíritu y viene de un Dios eterno, permanece para siempre. Y es lindo ver cómo acá la palabra de Dios dice: alégrate, oh mujer, porque lo que viene de Dios, Dios lo prospera. Y entonces ahora hablamos de un pacto de fidelidad, de un pacto grabado en el corazón, de un pacto sin tantas cuestiones impuestas por los hombres, y vemos a un Dios misericordioso que sigue siendo un Dios justo, piadoso, con leyes, con lineamientos. Pero ahora ya no, el enfoque de los lineamientos ya no son carnales, ya no son quizás hasta cierto punto de acciones como se pedía anteriormente, sino son de cuestiones en el corazón, donde demostramos la fidelidad a nuestro Dios. Y es lindo ver cómo el pacto del Sinaí, cómo es que Sara también representa a Jerusalén celestial, un pacto en el corazón que nos permite ser fieles a Dios hasta su pronta venida. Amén. Muchas gracias, pastor. Qué acertado el comentario, me gustó mucho. Mati, te desmuteo, puedes hacer tu comentario. Muchas gracias. Bueno, quiero contextualizar un poquito, ¿no? Que Gálatas está escrito a un grupo que está en Galacia, una comunidad, no es una iglesia, sino que son varias comunidades, porque ahí lo pueden leer ustedes en Hechos 13-14, cuando Pablo viene y planta o participa, digamos, de esta iglesia de Galacia. Y cuando él escribe esta carta haciendo alusión a que ya el evangelio no es algo exclusivo, ¿ya? Entendiendo que el evangelio no es algo exclusivo, o el mensaje de Dios no es algo exclusivo solo para una etnia como lo fue miles de años, sino que ahora está abierto al mundo, y eso es lo que hace Pablo, ¿no? Llevar el evangelio a cualquiera que crea en Jesucristo. Y no solo eso, sino que también escribe haciendo alusión de que hay personas que están en contra de esto, que estos son los cristianos que se convirtieron a medias, que se conocen como los judaizantes, y que todavía quieren guardar los ritos. Ahora, para que se entienda, el judío hasta el día de hoy es un judaizante, o sea, el judío que tú puedes conocer hoy día es el mismo con el que se enfrentaba Pablo, solo que han pasado miles de años más, y estos se dedican a guardar lo que se conoce como tradición oral, que no es la Biblia, sino que es lo que iban resolviendo los rabinos en sus estudios, que antes se conocían, hay varios, ¿no? La Zohar o el Zohar, también se conoce hoy día como la Gemara, el Talmud. Todo eso es tradición oral que finalmente se escribe, y ellos dicen: los rabinos dijeron esto es lo que hay que hacer. Y siguen así, ¿no? Los judíos siguen obedeciendo lo que los rabinos llegaban a concluir. Pero Pablo intenta de abogar a que ahora hay que obedecer lo que dice Cristo. Y me gusta mucho el ejemplo, bueno, que el pastor lo hizo alusión, que era: antes éramos como el hijo de la esclava, ¿cierto? Que estábamos finalmente regidos por la ley, y porque el hombre dijo a Dios: yo voy a hacer todo lo que Dios me diga, que fue un error, ¿cierto? Que vimos que al final no cumplieron. Pero ahora somos como hijos de la libre, dice. Entonces me gusta mucho la palabra tutor, porque no les voy a mentir, a mí Gálatas quizás hasta ahora lo entiendo un poco más, pero me costaba por el conflicto. Bueno, alguno quizás lo conocerá, en 1888, y el ayo en Gálatas, ¿no? La ley del ayo, que dice que ya no hay ayo sino es Cristo. Y Ellen White, ¿cierto?, dice que está bien que cuando la gente dice que ya no hay ley, refiriéndose a la ley moral y a las leyes tradicionales, está bien, no hay problema, porque ahora nuestro mayor ayo es Cristo, ¿cierto? Entonces me gusta que la lección dice que este es tutor. Me encantó la palabra tutor, porque ahora entiendo, ¿no? Se refiere que el otro tutor ya no es, ahora es el nuevo tutor, como un tutor renovado, ¿no? Como quiero cambiar el tutor a alguien más fresco. Y terminar diciendo que la esclava era voluntad del hombre, había sido dada en el Sinaí. Los hijos de la libre son voluntad también de Dios, y
ya no somos personas que nos guían por la carne, sino por el Espíritu. Y quiero hacer énfasis a esta frase que salía en el folleto que decía, todo hombre es esclavo de aquello que no ha dominado, que lo ha dominado. Entonces, hoy día entendemos de que somos libres por medio de Jesucristo, pero hay que aprender esta libertad, ¿no? Hay que ponerla en práctica, y ahí, bueno, en los siguientes capítulos habla de los frutos del Espíritu y los frutos de la carne, que los leímos en la lección pasada. Eso, Titi. Amén. Muchas gracias también, Mati, por tu comentario. Yo lo único que quiero comentar es que me llamó mucho la atención, porque normalmente uno ve los capítulos, y los capítulos están separados. Bueno, antiguamente no estaban separados, pero están separados, y supuestamente es porque de repente tienen distintas temáticas o hablan de distintas cosas. Pero me llamó la atención que el folleto dejara también el capítulo 5, versículo 1. Solamente el versículo 1. Y dije, ya, ¿por qué ese versículo? ¿Qué tiene de importante? Y lo leí y me di cuenta que de verdad es lindo. Lo voy a leer. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no os pongáis otra vez bajo el yugo de la esclavitud. ¿Se entiende lo importante que es este versículo? O sea, como dicen en una película por ahí, libre soy, pero aquí te está diciendo claramente que es por Cristo, por nadie más que por Cristo. Tienes esa libertad. Por favor, no vuelvas a esa esclavitud, porque el Señor ya te liberó, así de maravilloso. Y No entendí esa referencia, no la entendí. No. nadie la entendió, nadie. Solo los menores de 10 años. Pastor, me parece que quiere decir algo. ¿Sí? Solo los menores de 12 años entendieron esa referencia de libre soy. Titi, Matías, ese versículo es interesante y te lo leo en esta nueva traducción viviente. Dice, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Asegúrense de vivir libres. Lo que, según la historia, lo que motivaba a las personas que en algún momento decían aceptar estas leyes, estos pactos, era qué decían sus autoridades religiosas, cómo se proyectaban ellos. Sin embargo, acá Pablo viene y al decirnos Cristo en verdad nos ha liberado, es vivir de manera práctica, de manera genuina, de manera transparente, haciendo todo para acatar las leyes de Dios, que no es motivado por una acción de temor, por una acción de qué me van a hacer, de no soy digno, no merezco, sino una acción de libertad y obediencia por amor a Dios. Amén. Bueno, y para finalizar mi comentario, también quería recalcar la historia que ustedes mismos han recalcado, que es sobre Agar y sobre el hijo de la promesa, que me gustaría por favor que alguno de los dos pueda buscar el versículo que se encuentra en Juan 8, del 34 al 36, ya me avisan cuando los tengan, que habla claramente este versículo sobre la diferencia que hay cuando uno es esclavo y cuando uno es hijo. El pastor creo que lo tiene, por favor. Muy bien, dice así Juan 8, 34 al 30 y 36, ¿verdad? 34, 36. Ok, dice, Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Claro que me doy cuenta de que son descendientes de Abraham aún así. Algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi padre, pero ustedes siguen el consejo de su padre. Muchas gracias, pastor. Aquí claramente habla la diferencia que tenemos, prácticamente que somos esclavos del pecado, pero nosotros nos podemos librar del pecado porque los esclavos no son parte de la familia y nosotros somos hijos de Dios. El Señor nos ve así
por favor, acéptelo en su corazón y crea en este nuevo pacto que el Señor quiere hacer con usted, que Él quiere relacionarse, nada más, quiere relacionarse con nosotros y espero que lo dejemos. Ahora viene Asimila. Bueno, en el asimila yo quiero decir ejemplos de contrastes de este pacto, porque estábamos hablando sobre el contraste que hay del antiguo y del nuevo pacto con respecto a Agar y a Sara, a sus hijos, a las dos bendiciones que uno fue fuera de la promesa y el otro fue dentro de la promesa. Este es un contraste, porque usted puede ver el folleto y hay una tablita bien grande diciendo todas las diferencias que hay entre el antiguo pacto y el nuevo pacto con respecto a este ejemplo que Pablo nos está dando. Y otro ejemplo que se me ocurre y que también puede ayudarlo a ustedes a contrastar estos dos es lo que estudiamos la semana pasada sobre vivir según la carne y vivir según el espíritu, ¿ya? Esto igual es totalmente distinto por lo que hablábamos la semana pasada. ¿Se acuerdan que vivir según la carne y vivir según el espíritu prácticamente eran diferentes solamente por el modo de actuar que nosotros teníamos en esto? ¿Ya? Y también el que leyó, el versículo que leyó el pastor David cuando le pedí que leyera Juan, hablando de esclavo y hijo, ¿ya? Esta diferencia que hay de relacionarse con el Señor y relacionarse con el pecado. Espero que vaya quedando más claro cómo es esta diferencia, porque son muy distintos. Por favor, que les quede claro. Y no sé, ayúdenme un poco, porque no sé si sería un buen ejemplo pensar en Caín y Abel. Porque cuando me imagino a Caín y Abel, los dos querían servir al Señor, pero Caín quería servirlo por sus propios medios. Y eso también es caer según la carne, ¿cierto? ¿Me ayudan ustedes? ¿Se puede ocupar como ejemplo o no? Sí, Titi, muy bien. Muchas gracias. Entonces, ese también sería otro ejemplo de esta diferencia, ¿ya? Esos son mis ejemplos. No sé si ustedes quieren agregar algo a lo que acabo de decir. Claro, es interesante, Titi, Matías, que de por sí nuestra naturaleza es pecaminosa. Desde que nacemos somos pecadores, en pecado nos concibió vuestra madre. Y esto es algo que hemos estado conversando mucho acá con los jóvenes. Lamentablemente el pecado mismo nos hace que nosotros nos separemos de ese Dios que es amor, en el sentido de decir, a mí me gusta porque el pecado, hablando real, así atrae, el pecado cautiva, el pecado despierta impulsos, emociones, y en ocasiones conocemos el concepto en todo el mundo de decir, no soy digno, no merezco, no quiero orar, no quiero leer la Biblia, no quiero tener mi comunión con Dios porque soy pecador, porque desobedezco, porque traiciono a Dios, a ese Padre Celestial. Y entonces, a manera de consejo, como tú mencionabas, un comentario es, queridos jóvenes, que luchemos por unir esas dos facetas en nuestra vida. Somos pecadores, esa lucha que tenemos solo acabará hasta que Cristo venga. Y entonces, en el contexto de un pacto de un Dios misericordioso, nosotros debemos de poder llevar paralelamente eso. Yo pecador, pero Dios transformándome. Entonces yo acá veo a un Dios, como lo mencionábamos acá, como padre, como familia, de decir, tú sabes lo que hice, dónde me equivoqué, los errores que cometí, pero Señor, ayúdame a mejorar, ayúdame a cambiar, ayúdame que mis impulsos no sea el temor, no sea el qué dirán los demás, no sea el poder aparentar una religión, una creencia, sino que sea el tenerte a ti en mi corazón, lo que me impulse a actuar. Y de esa manera, uniendo esas dos partes, ahí se irá dando el proceso de transformación. Porque si pecamos, nos alejamos, será muy desafiante y nos llevará mucho más tiempo experimentar ese proceso de cambio, de crecimiento por amor. Amén. Muchas gracias, Pastor David. ¿Qué les dice a ustedes acerca de quién es Dios
esta teología del pacto? Porque muchos tienen consideraciones de Dios, ¿no? Para algunos Dios es solo su proveedor, para algunos es su salvador, para otros es su creador. Yo conozco teólogos que dicen, solo lo tratan de el eterno, así, el eterno, ¿no? Como si fuera la única cualidad que tiene un montón más. Entonces, pregunto, ahora que vamos entendiendo un poquito esta teología del pacto, que es el mismo pacto, ¿cierto? Que cambiamos solamente el tutor, que este nuevo pacto intenta renovar este contrato, o este pacto, digamos, esta alianza con Dios. Pastor, ¿qué le dice a usted? Claro, mi amigo Matías, excelente. Bueno, a mí este pacto, y de paso hablábamos, bueno, se mencionó en algún momento la lección el símbolo del arco iris y cómo eso nos recuerda, ¿verdad? ¿No es así? Cómo es que nos recuerda ese pacto con Noé y con la humanidad. Entonces, ese Dios de pactos, a mí esa teología del pacto, me revela un Dios que, como tú dices, Mati, hay muchas cualidades, características de Dios, pero quisiera en estos breves minutos resaltar 3 cualidades. Y la primera de ellas la encontramos en Salmo 90, versículo 2, que nos dice así: antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Y acá otras versiones lo traducen como desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Un Dios eterno, como tú lo mencionabas hace un momento. Un Dios que nuestra mente finita no logra captar ese concepto a plenitud de lo que significa la eternidad. Luego, como segunda característica, veía acá en el libro de Hebreos capítulo 4, es un texto bien familiar, bien conocido, que pues nos recalca esta cualidad de ese Dios que hizo el pacto, que nos revela también una característica de ese Dios deseando guiar, deseando conducir a su pueblo, pero de manera práctica, de manera real, de manera que Él mismo nos expresa la siguiente declaración en Hebreos 4:14. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Y dice el versículo 15 de Hebreos 4, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. El pacto eterno me revela a mí en lo personal, y lo comparto con todo amor, me revela a un Dios eterno, me revela a un Dios misericordioso, porque Él se pone en mi lugar, ocupa mis pensamientos, mis ideas, conoce qué es vivir en este mundo de pecado. Y número 3, Lamentaciones, capítulo 3 y versículo 23, encontramos una declaración muy especial acá en el libro de Lamentaciones. Lamentaciones, capítulo 3 y versículo 23. Lamentaciones 3:23 nos dice así la palabra del Señor. Grande es tu fidelidad. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces, esa me gustaría que fuera la tercer cualidad que me revela ese Dios de pactos. Un Dios de oportunidades, querido joven, querida señorita. Hoy te equivocaste, hace una hora, hace un minuto, hiciste algo que no tenías que hacer. Dios no es solo un Dios eterno, no es solo un Dios misericordioso, sino también Lamentaciones 3:23 nos revela a un Dios de oportunidades. Y si te equivocaste y te acostaste sabiendo que habías cometido un error, pídele perdón a Dios y dile: Señor, gracias porque tú me das una nueva oportunidad. Y un corte comercial, una frase acá que me gusta mucho compartir con la juventud. Nos dice: si para hacer algo tienes que esconderte, mejor no lo hagas. Cualquier cosa que tú tengas que tú haces, pero te tienes que esconder,
trae consecuencias negativas. Dios es eterno, misericordioso, un Dios de oportunidades que a través de su pacto nos revela que desea ofrecernos lo mejor. No, sin nosotros ofrecer nada a cambio, ofrecemos el corazón, nuestra obediencia, pero el que más gana en este pacto somos nosotros. Bien, amén. Qué bonita. Oye, qué buena frase, ¿eh? Si tienes que hacer algo que te tengas que esconder, no lo hagas. Bueno, excepto ir al baño y esas cosas, pero todo lo que no sea eso. Muchas gracias, ¿eh? Bien, pastor. Vamos a dejarla ahí para los que quieran hacer. La otra vez dije una frase, hicieron imágenes en negro con la frase. Así que si quieren hacerla esta, nos etiquetan. Que le pongan la banderita de Guatemala. Eso. Ahora viene Aplica. Patriarca y Profetas dice así: el apóstol Pablo presenta claramente la relación que existe entre la fe y la ley bajo el nuevo pacto. Dice: justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Amén, qué lindo, te agradezco. Bueno, pastor, le agradecemos haber participado con nosotros esta semana en Espacio Podcast, a la Titi linda, ella como siempre, a ustedes también por ser una audiencia tan buena, tan bonita, tan participativa. Agradecemos a todas las personas que nos comparten, nos etiquetan, agradecemos a todas las personas que nos comentan esos datos curiosos. Los amamos. Que le dan me gusta a las publicaciones y ocupan todos los materiales. Chicos, no olviden estudiar su folleto Escuela Sabática. Recuerden encontrarnos en Spotify, en Instagram Ministerio Joven Unión Chilena, también en Jóvenes Adventistas Oficial, así como ahora, de ahora en adelante, en Jóvenes Adventistas Guatemala. Esa. Con todo el ánimo, JA Occidente. Eso, JA Occidente, aprovechando el placement. Y agradecerle al pastor también. Gracias, pastor, por haber participado con nosotros. Nos escuchamos igual, va a estar con nosotros en la próxima lección, así que no se la pierdan, va a estar buenísima. Titi, ¿cómo se llama la próxima lección? Se llama El Pacto Antiguo y el Pacto Nuevo. Bien. Ya saben, estamos plantando todas las bases teológicas. Prepárense para la próxima. Nos escuchamos en un nuevo Espacio Podcast. Que el Señor les bendiga. Chao. Chao. Bye bye, hasta la próxima.